El séptimo mandamiento de la ley de Dios: no cometerás adulterio. Este mandamiento, de una manera especial, tiene que ver con el fundamento y la estabilidad de todo hogar que ha recibido la bendición de Dios. El objetivo de este mandamiento es preservar los hogares para la eternidad. Amén. De que ese pacto que un día se hizo en el altar pueda perdurar hasta que la muerte los separe o hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero tristemente el pecado del adulterio ha separado muchas vidas, ha destruido muchos hogares. Porque cuando el Señor dice no, es porque quiere lo mejor para quién, para nosotros. ¿Qué es el adulterio? ¿Cómo se llega a cometer adulterio? Este mandamiento no solo prohíbe las acciones que traen impureza a nuestra vida, sino también los pensamientos y los deseos sensuales. Recuerde, el Señor Jesús lo dijo: todo aquel que mira a un hombre para codiciarlo, para desearlo, ya ha adulterado. ¿En dónde? En el corazón, en la mente. Así que el adulterio empieza, y la violación de ese mandamiento empieza ¿en dónde? En la mente, cuando el ser humano alberga pensamientos sensuales, deseos bajos. Tengamos cuidado. Toda práctica que tienda a excitar esos pensamientos sensuales, el vicio solitario. ¿Saben cuál es el vicio solitario? La masturbación, la lascivia. Tremendo. Nuestros niños están practicando esas cosas y muchos padres no se están dando cuenta de esto. Y todo porque contemplan a través de la televisión, a través del internet, a través de las malas compañías, han aprendido estos malos hábitos que corrompen sus mentes juveniles. Tremendo, hermanos. Hay niñas que a la edad de los 12, 13 años ya venden sus cuerpos. Recuerdo el otro día cuando yo iniciaba mi vida laboral, inicié manejando taxi allí en Bucaramanga. Y recuerdo que me tocó, para empezar, pues no tenía mucha experiencia, me tocó manejar de noche. Y mientras que cogía tantica experiencia para poder que me dieran la oportunidad de día, porque ustedes saben que de noche eso es mal, un mal para el cuerpo, el trasnochar. La noche se hizo para dormir y el día para trabajar. Lo hice en un momento de necesidad, solo duré 3 meses y una noche me enfrenté con algo que impactó mi corazón y yo dije: tremendo, cómo los padres muchas veces no saben lo que sus hijos hacen. Recuerdo que como a la 1 de la mañana allí por los lados de Cabecera, quienes conocen Bucaramanga, es una zona bastante fuerte porque la mayoría de los jóvenes se van a las diversiones, a bares, a discotecas, eso hay de todo. Pero esa hora es donde más salen personas para carreras. Entonces iba pasando, me sacó la mano 2 muchachas, una mona y otra cabello negro, y se subieron, pobres jóvenes. Más el favor, me llevan para Provenza, así, con mucho gusto. Iban ahí hablando y no me gustaba mirar por el retrovisor porque pensaba que yo estaba pendiente de ellas, o cualquiera que se subiera atrás. No me gustaba, no los quería hacer sentir incómodos. Pero me llamó la atención que cuando ya íbamos llegando al destino, se me dio por mirar por el retrovisor y ya no iban 2 jovencitas, sino iba un joven. Ya la mona se había desaparecido y yo dije: ¿cómo así? ¿Y a qué hora se me bajó si yo no he parado? Ni se ha abierto la puerta. Era un muchacho, era un travesti. Se había quitado
el camuflaje, lo había guardado en su maleta y se había bajado como un jovencito. Le pondría yo unos 17 años. Pregunto, ¿por qué lo hacía de esa manera para entrar a su casa? ¿Será que sus padres lo sabían? No. Y dice la palabra, la inspiración, que cuando los pensamientos de los jóvenes en especial, porque esto no solamente tiene que ver con los jóvenes, yo he visto personas de mayor edad en estos pecados, manoseando las niñas, porque tienen una mente depravada, una mente sensual. Esto es adulterio, esto es fornicación. ¿Saben que la palabra fornicación connota todo esto? Dentro de la palabra fornicación está el adulterio, está la lascivia, están los deseos bajos, todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales ilícitas. Todo eso es fornicación delante de Dios. Todo lo que no esté amparado al orden de Dios, que es hombre y mujer, unidos en un vínculo, todo lo que se haga sexualmente, desde la mente hasta el acto, es pecado delante de Dios. Solo se puede la relación sexual entre el esposo y la esposa que ha pedido la bendición ¿de quién? De Dios. De lo contrario, la Biblia y el mandamiento condenan toda relación sexual que aún tengamos y alberguemos desde la mente o desde el corazón. Dice allí, exige pureza no solo de la vida exterior, sino también de las intenciones secretas y de las emociones del corazón. ¿Cuántos hombres ven a una mujer y la desvisten con su mirada? ¿Cuántas mujeres? Porque ahora las mujeres no se quedan atrás. Sí, hermanos. Dios quiera que aquí no hayan de esas mujeres, porque son mujeres santas del Señor. Amén. Que tengan su mente santificada. Pero hay las mujeres, la mayoría de las mujeres del mundo desvisten a los hombres. Son las más atrevidas ahora. Ya el hombre no tiene que hablar, ellas se insinúan. Tremendo, hermanos. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde el adulterio, la fornicación ha albergado el corazón y la mente de los jóvenes en especial? Y por eso, queridos, se ven tantos desastres hoy en la sociedad. ¿Saben por qué ha aumentado el asunto de los abortos? ¿Saben por qué? Por el pecado de la fornicación. Porque hoy los jóvenes le dan rienda suelta a sus deseos y pasiones. En esta noche están con uno, en esta noche están con otro, y embarazan a una y a otra, y son niños que no han sido planificados con oración y que se traen al mundo como resultado de un momento, de una noche de pasión, y que se dejan a la deriva. La mayoría de los casos, los padres que han fornicado en esas noches de pasión abandonan a esas mujeres, y vemos un sinnúmero de mujeres abandonadas, cabezas de familia que les toca enfrentar solas la crianza de sus hijos. Qué terrible, hermano. Y el diablo hace un estrago tremendo a través de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque él sabe que si la madre cría sola a sus hijos, va a ser más presa fácil sus hijos. Ella le tendrá que salir a trabajar mientras que sus hijos los deja por ahí solos para que él los eduque. El diablo es muy tremendo, hermanos. Y la causa está en la violación del séptimo mandamiento. Ahora sí, ¿por qué entienden? Ahora sí llegan a entender por qué los mandamientos, los no del Señor, son la mayor bendición para nosotros. Si el ser humano obedeciese la santa ley de Dios, en cuanto al séptimo mandamiento, hermanos, ya se acabarían los abortos. Porque todo aquel que tuviera una relación sexual es en un hogar establecido bajo la bendición de Dios y guiado por un propósito divino y para gloria de Dios. Pero este mundo está en caos. Y vemos que niños crecen abandonados por los padres. Cada día los orfanatos están llenos de niños abandonados, porque fueron niños como resultado del azar.
niños no deseados. Cada día se viola el sexto mandamiento porque las madres abortan, matan a sus hijos. Ya un óvulo fecundado es una vida que se ha engendrado en el vientre de una madre. Eso es violación del sexto mandamiento. Eso es homicidio delante de Dios. Tremendo. Y todo porque no hemos querido, el ser humano no ha querido obedecer el séptimo mandamiento, que prohíbe todo tipo de relación que no esté bajo el vínculo del matrimonio, bajo el vínculo de la bendición de Dios. La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio, puesto que la idolatría es adulterio. No solamente violamos el séptimo, sino también el primero y el segundo. Muchos hacen de la sexualidad, de los deseos y de la pornografía un ídolo. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos. Por eso el Señor dice en el segundo mandamiento: yo soy tu Dios fuerte y ¿qué? Celoso. Y celoso. Yo solamente te quiero para mí. Y también el adulterio, el Señor lo llama en el libro de Ezequiel. Dice que cuando su pueblo iba en pos de los dioses, adulteraba y quebrantaba el pacto. Porque cuando usted se consagra a Dios a través del bautismo, cuando usted le entrega su vida, es como el matrimonio. Usted hace un pacto de fidelidad y le entrega su vida al Señor. Usted dice: ahora, Señor, viviré para ti. Y el Señor dice: ahora yo viviré también para ti. ¿No es eso lo mismo que se dice en el matrimonio? Por tanto, dejará a su padre y se unirán a una sola ¿qué? Carne. Y en el altar el esposo le promete, y allá quien los casa le dice: ya todas las mujeres renuncia a ellas. ¿Y qué dice el varón? Sí. ¿Verdad? Y a la mujer le dice: renunciarás a todos los hombres. Y las mujeres también dicen ¿qué? Sí. Sí, hasta que la muerte los separe. Pero hoy la muerte no está separando a los hogares. Otro hombre los separa, otra mujer los separa. Violación del séptimo mandamiento de la ley de Dios. Y por eso el profeta Jeremías describe en el capítulo 34, leámoslo, versículo 18 al 20. Jeremías capítulo 34, 18 al 20, vean lo que dice el Señor. Dice allí en Jeremías 34, 18 al 20: y entregaré a los hombres que quebrantaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en presencia de mí, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los jefes de Judá y a los jefes de Jerusalén y a los oficiales, a los sacerdotes y a toda la tierra, y pasaron entre las dos partes. ¿Saben cuando se hacía antiguamente un pacto? Se hacía esto. ¿Y sabe qué significaba? Que si la persona rompía el pacto, que Dios lo partiera como se partían esos animales. Era una maldición romper el pacto que habían hecho ¿con quién? Con Jehová. Y saben, mis amados, el pacto del matrimonio es algo similar. ¿Qué es el matrimonio? ¿Han entendido lo que significa el matrimonio? Vea lo que dice Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 17 nos da a entender qué es el matrimonio, por si usted todavía no lo ha entendido después de 15, 20 años de casado. 16 y 17 dice: serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida ¿de qué? Del pacto con Dios. ¿Saben qué es el matrimonio? Un pacto de compañerismo, un pacto de convivencia. Y es un pacto donde usted invita al Señor como el mayor testigo. Allí hay tres en ese pacto: usted, su esposa y ¿quién?
y Dios. O sea que cuando alguno de los dos rompe el pacto por el pecado del adulterio, hermanos, el mayor testigo es Dios, y Dios trae maldición sobre esa persona que rompió el pacto. No le irá nada bien, a menos que se arrepienta y se humille delante del Señor. El matrimonio es un pacto de compañía, donde yo me comprometo a ser el compañero de mi esposa, donde la esposa se compromete a ser la compañera mía. Un pacto de convivencia, de amor, de seguridad, de compañía perpetua hasta que Cristo venga. Saben, mis amados, tristemente, vea lo que pasaba en el tiempo antiguo, en Malaquías 2, 13 y 14. Vea lo que pasaba. Vea cómo tomaban los líderes, y está hablando de los líderes. Muchos pecados se están cometiendo dentro del pueblo de Dios, y a la cabeza están los líderes. Cuidado, cuidado con los líderes de iglesia. Hermano, yo un día llegué a una iglesia, no voy a decir el nombre, así que no me pregunte. Allí en Bucaramanga llegué a una iglesia y me quedé asustado con lo que me dijeron. Llegué a la iglesia a tener, recuerdo que fui a tener una sociedad de jóvenes, una temática sobre santuario. Me gusta mucho el santuario. Y cuando terminé, alcancé a tocar algo acerca del adulterio, pero fue algo muy por encima. Y se me acercó el anciano antes de salir y me dijo: hermano, lo necesito. ¿Cómo así? Hermano, necesito que usted se programe para que el próximo trimestre venga y nos tenga un tema sobre el hogar, y en especial sobre el 7º mandamiento. Yo dije: ya sé por dónde va el agua al molino. Y yo le dije: hermano, ¿está pasando aquí alguna situación de adulterio? ¿Hay alguna situación? Y me dijo: sí, hermano, aquí hay 2 casos tremendos. Tremendo, maldición para esa iglesia. Y tristemente eso se alcahuetea entre los hermanos. No se reprende el pecado. Vea lo que pasaba en el tiempo del profeta Malaquías, en capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero aún hacéis más: cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, y así que no miraré más la ofrenda, ni aceptaré con gusto vuestras ofrendas. Y aquí venimos y lloramos y cantamos, pero a veces andamos en adulterio porque miramos y deseamos lo prohibido, y Dios está cansado de esa hipocresía, de esos pecados que tenemos ocultos en la mente y en el corazón, y que dice su palabra que delante de Dios todo está desnudo, y Él sabe aún lo más íntimo de tu corazón. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová, ¿quién es el testigo? ¿Quién es el que sabe quién está casado y quién no está casado? Y así no estemos casados, que no debemos pensar de esa manera. ¿Quién es? Dios. Que Jehová, ¿qué dice? Porque Jehová es el testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal. Aún ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Es un pacto que hacemos delante de Dios y no lo podemos romper a la ligera, porque ese pacto trae maldición al quebrarlo. Tremendo, hermanos. Así que cuando se rompe el pacto de la promesa, cuando se rompe el pacto, la promesa delante de Dios, ¿qué pasa? Según Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. ¿Qué pasa? Vamos a ir allí. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. ¿Cuándo se rompía ese pacto? ¿Cuál era la única manera en que se rompiera ese pacto según Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3? Y ese es un tema bastante controversial, pero vamos a mirarlo a la luz de la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Antiguamente, cuando Dios autorizaba el rompimiento del pacto, dice: la mujer casada esté sujeta por la ley al marido mientras éste vive,
Pero si el marido muere, ella quedará libre de la ley que la unía a su marido. ¿Cuándo se rompe el pacto? Cuando la muerte, ¿qué? Los separa. Bueno, ¿saben qué pasaba en Levítico 20:10? ¿Por qué se rompía el pacto cuando la persona moría? ¿Y por qué ahora es diferente? Y ahorita van a entender. Cuando la persona era encontrada en adulterio, ¿saben qué pasaba en las leyes civiles del pueblo de Israel? Sí, hermano, eso pasaba. El adúltero y la adúltera que eran sorprendidos en ese acto, ambos morían apedreados. Y por eso no había divorcio en ese tiempo. Porque el divorcio era la ¿qué? La pena capital. El divorcio era la pena capital. ¿Por qué? Porque la persona moría, y si moría, la otra quedaba ¿qué? La otra quedaba libre. ¿Por qué apareció más adelante el divorcio? Porque la pena capital se quitó. La pena capital se quitó. Entonces ya quien era sorprendido en adulterio no se llevaba la muerte, sino que la persona que era afectada por el adulterio tenía dos opciones: o perdonar, o finalmente ¿qué? Finalmente el pacto se rompía y había divorcio. Dios nunca ha querido el divorcio y aborrece el divorcio. Pero cuando se comete el pecado del adulterio, se rompe el pacto que se ha hecho delante de ¿quién? De Dios. Miren lo que dice aquí. Lo que dice Mateo capítulo 19, versículos 8 y 9. Vamos allí. Mateo 19, 8 y 9. Mateo 19, 8 y 9. Dice: y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón a Moisés se le permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, o sea, repudiar es divorciarse, separarse. Y entonces ya lo estaban tomando por deporte, entonces ya no me gustaba y entonces me divorciaba. Ya no me gustaba cómo cocinaba y se divorciaban. Por cualquier motivo se divorciaban, y el Señor dijo: no, las cosas no van así. ¿Y saben qué dice al final el texto? ¿Cómo solucionó Dios ese problema? Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, o sea, solamente hay una excepción. ¿Salvo por qué? Por adulterio, por fornicación, que se haga externamente, dice allí, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también ¿qué? Adultera. Vea, yo he visto casos de hogares de nuestra iglesia, que la mujer ha resultado con otra mujer, le hace un infiel con otra, se ha vuelto lesbiana. Hasta ese estado ha llegado el ser humano. Escuché de un caso por allá en Canadá, donde se aprobó la zoofilia. Un miembro de la iglesia tenía relaciones sexuales con un perro. Eso también es adulterio delante de Dios. Y la esposa tuvo que abandonar a ese esposo pervertido. Tenía relaciones con el perro, no con la perra, porque era una perra, tremendo. ¿Hasta dónde ha llegado la mente del ser humano? Dios aborrece el divorcio. Dios no quiere que se divorcie ningún hogar, ninguna pareja. Pero dice la inspiración divina en Hogar Cristiano, página 310, solo hay un ¿qué? Un pecado, y lo acabamos de leer. Solo por causa de adulterio
El adulterio puede colocar al esposo o a la esposa en situación de verse libre del voto matrimonial ante la vista ¿de quién? De Dios. Es la única. Del resto, si se separan, a no ser por causa del adulterio, se tienen que quedar solos. Porque ustedes hicieron un voto de fidelidad ¿a quién? A Dios. Vi que la hermana no tiene, este fue un caso que le fue presentado a la hermana Elena de Guay y ella pidió dirección de Dios y Dios le mostró. ¿Qué debía de hacer? Vea la respuesta. Vi que la hermana no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer obtiene legalmente el divorcio de parte de su esposo, que se hizo culpable del adulterio, quedará libre para casarse con quien quiera. De lo contrario, no se puede. Cuidado con eso. Cuidado. El pecado de la fornicación y del adulterio es un pecado terrible delante de Dios porque destruye la confianza, destruye hogares, destruye vidas. Es parecido a la muerte, puede traer la muerte de los cónyuges. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida por un caso de infidelidad? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos hijos no han quedado sin hogares? Si los padres hubiesen atendido al mandamiento, no cometerás adulterio. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Vean lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio. Es un privilegio pedir la bendición de Dios. Amén. Pero ¿qué dice al final? Pero sin mancilla. O sea, sin ninguna cosa que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, aún dentro del matrimonio se puede estar cometiendo el pecado. Cuando usted abusa sexualmente de su esposa de una manera como Dios no aprueba. Hay muchos hombres que toman a las mujeres como si fueran un objeto sexual. Cuidado. Ella no es un objeto sexual, ella es su esposa, para que usted la ame y la respete, aún en el acto íntimo. Muchos hombres se vuelven como casi animales y quieren satisfacer todo deseo sexual que se le viene a la mente. Cuidado con eso, porque aún dentro del lecho del matrimonio se puede mancillar la bendición de Dios. Cuidado. Debe ser con respeto, con solemnidad, porque recuerde que su esposa representa a la iglesia. ¿Y usted representa a quién? A Cristo Jesús. Tremendo. Pero dice: a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién lo juzgará? Dios. Si alguien está en fornicación, si alguien está cometiendo el pecado de adulterio, que el Señor le reprenda en esta hora, le lleve al arrepentimiento, y Él es amplio para perdonarnos y ayudarnos a que cambiemos nuestra mentalidad. Amén. Escuche esto, mujer. Escuche, porque nosotros los hombres somos los que más hacemos esto, pero si hay alguna mujer que hace eso, el hombre es esto delante de Dios. Cuidado con esto. Escuche, mujer. Toda mujer que permita, hablándole a las casadas y también a las solteras, porque hay hombres solteros que se le insinúan pervertidamente a las jovencitas, los novios. Cuidado. Usted no se le puede insinuar sensualmente, sexualmente a una jovencita porque todavía no está casado con ella. Respétela. Toda mujer que permita las solicitudes de otro hombre fuera de su esposo, que escuche sus insinuaciones y cuyos oídos se complazcan en la expresión de pródigas palabras de afecto y de adoración o de cariño, ¿cómo es delante de Dios? Una adúltera, y no solamente una adúltera. ¿Qué palabra fuerte? Es una ramera. ¿Y quiénes eran las rameras en el tiempo antiguo? Así es, hermano. Y lo digo con amor y con cariño, con el fin de que no caigamos en este terrible pecado. Hay muchas mujeres, aún dentro de la iglesia, que se dejan adular por hombres que tienen pensamientos sensuales y que no son sus esposos. Cuidado, hermanas. Y cuidado, hermanos,
porque hay mujeres que también son atrevidas, le guiñan el ojo a los hombres. Cuidado, hermanos. Cuidado con los excesos de confianza. Cuidado con esas cosas. Hay que tratarnos con respeto, con amor, pero con respeto. Porque el diablo es puerco y ustedes saben cuántos años lleva. Y como lo dice alguien por ahí, sin bañarse. Es un sucio, miserable, que engaña y cautiva la mente para destruir y derrumbar hogares y vidas enteras. Dios nos ayude, Dios nos ayude.